Vamos a hablar de un estafador profesional. Por lo menos la justicia lo está marcando como el integrante de o el jefe de una asociación ilícita, y es Leonardo Cositorto. Es el hombre que estaba a cargo de Generación Zoe. Nosotros contamos ayer que Cositorto se ufanaba de decir que manejaba cerca de entre 100.000 y 120.000 seguidores / inversores a los cuales le sacó dinero. Y está con nosotros María Laura Quiñones Urquiza, que es perfiladora criminal. María Laura, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo están? Qué gusto verlo. Lo mismo, lo mismo. Qué personaje tan particular, Cositorto, ¿no? A mí me parece interesantísimo. ¿Por qué interesantísimo? Interesantísimo porque coincide, digamos, por lo que la justicia lo está imputando, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con el delincuente de cuello blanco, que ataca digamos, a la economía. El delito de cuello blanco es un delito que se caracteriza porque no hay violencia, por la ausencia de violencia. La violencia, cuando aparece, es al último, cuando es, digamos, ya a punto de estallar todo, claro, que ya va a entrar a la justicia, ahí se ponen violentos y pasan a ser delitos de cuello rojo. ¿Cómo es, María Laura, la mente de un estafador? ¿Qué hay en la mente de un tipo que vive todo el tiempo pensando en distintos ardides para engañar a la gente? En este caso estamos hablando, Cata, que se investiga una estafa, ayer yo lo contaba, entre 40 y 50 millones de dólares. Es un montón, exacto, es un montón. Está acusado de asociación ilícita, de estafa, lo buscaba Interpol hasta que lo encontraron. Estamos hablando de delitos muy graves. Y esto que dice Facundo, de qué tiene en la cabeza, también con respecto, te pregunto, a la ambición, porque estafó y sigue, poniendo en riesgo también que lo pesquen, como sucedió. Exacto, es lo propio de la serialidad. Por eso el violador serial, el asesino en serie, lo que tiene es, y lo que comparte con el estafador serial, es esto, es la ambición. Y lo que a mí me resulta interesante... ¿Cositorto es un estafador serial? Bueno, si se comprueba que lo es... Si la justicia prueba, por supuesto que es un estafador serial. Pero acá la cuestión es el uso, a diferencia de un montón de otros estafadores, es el uso que hace él de la persuasión. No solo la persuasión directa, que es la que está dirigida a personas, por ejemplo, interesadas en invertir, que están motivadas a invertir. Porque por ahí vamos, Generación Zoe. Javi, explica un poquitito el funcionamiento de esta organización. Que es lo que va justamente a lo que es lo que se llama la persuasión periférica. Persuasión periférica que este hombre tenía para... La ruta periférica de la persuasión. A ver, Javi, ¿qué hacían? Y lo que convencerlo de que era un gran negocio. Exacto. Un 7,5% de interés daba, mucho más que del mercado, en inversión en dólares. Por eso muchos se metían. Se acercaba a Cositorto a mí, ¿qué me decía para convencerme? Que era un negocio que podías hacer, que tenías todas las garantías del caso, que te iba a dar un mejor porcentual. Preguntá, o sea, ¿yo qué tenía que hacer, digamos? Darle $1.000, por ejemplo. $1.000. 1.000 o más, en realidad. Sí. Cuanto más ponías, más ganabas. Y lo que te hacía era decir, bueno, mirá, si querés consultar a aquellos que han invertido. ¿Por qué? Porque él tenía un plafón de gente que había invertido y había ganado. Ese era el plafón de engaño asegurado para que el resto de las víctimas empiecen a avanzar en esto. ¿Tenés documentación, Jaime? Mostrarle a la cámara. Esto es, y ahora lo vamos a ver en grande. Este es la circular roja de Interpol. Así se lo buscaba justamente a Leonardo Cositorto. Recuerden que fue detenido en República Dominicana. Ahí está. Esta es la circular roja de Interpol, con todos los detalles respecto de él. Era buscado en todo el mundo, no solamente en América, pero estaban seguros de que estaba deambulando entre lo que era Colombia, República Dominicana y Panamá. Estaban más seguros que podían estar, tanto en Panamá como en Dominicana. Pero él, cuando hacía esos mensajes que daba, ¿se acuerdan? Hace algunas semanas en YouTube, y que respondía y daba entrevistas y demás, todo impactaba desde Colombia. Entonces hacía una especie de triangulación desde Dominicana, donde él estaba, haciendo un vivo y transmitiendo desde Colombia. Para que no lo localicen. Para que no lo localizaran. Sí. Ahora les voy a mostrar un documento. Sí. A ver si lo tenemos ahora, esa fotografía que está él con unas imágenes de atrás. Sí. Detrás, Melina ya sabe de qué se trata. Esperame, ahí lo ponemos. Javi, mostrarle a aquella cámara a la que tenés atrás, la documentación. Y le quiero preguntar a María Laura, ¿qué hay detrás de estas mentes? Porque hay un aspecto, y ahora lo vamos a ver y lo vamos a charlar, religioso detrás. Te dejo pensar un poco. Javi, mostrame esa circular. Ahí está la circular. Ahí están las huellas de Cositorto. Ahí están las huellas pulgar de ambas manos. En el resto no hay identificación, lo que están viendo justamente ustedes.
Y lo que hay es también, bueno, la fotografía de él. Hay un detalle que a mí, obviamente, me llama la atención, pero esto es común, ¿no? Bueno, tiene los detalles. Va a cumplir 52 años en prisión, porque nació el 17 de abril. Así que el cumpleaños lo va a tener adentro. Bueno, acá está la calificación del delito, asociación ilícita y estafa, artículos 210 y demás. Miren, medidas que deberán tomar en caso de localizar a esta persona. Esta es la recomendación de todas las policías del mundo, ¿eh? Localizar y detener con miras a su extradición. Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional y demás. Detención preventiva. Esta solicitud debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva de conformidad con la legislación nacional y demás. Acá, mirá, acá hay un detalle. Voy con esto, acá arriba. Exposición de los hechos. Se le explica a las policías por qué se lo busca. Esto con todo, hasta los criminales y demás. Se le atribuye a Leonardo Cositorto, en calidad de director y promotor, y al menos junto a otras 7 personas, haber acordado asociarse y demás. Lo que ya sabemos. De la fachada SOE y All Coaches SAS, dedicada al dictado de cursos, coaching, mentoring, trading, entre otros. Y mira, induciendo al error a los damnificados, haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés del 7,5% mensual en dólares, el cual era superior al de otras entidades financieras. Sí, pero aparte ahí Cata, algo que hablábamos ayer, que creo que vos mencionabas, en base a lo que el documento de este Interpol que maneja Javi, que es lo del método Ponzi. Claro. El esquema, la estafa piramidal, ¿no? El esquema que es muy común, ¿no? A ver, expliquemos de nuevo cómo funciona, porque, a ver, yo estoy pensando en todas las víctimas que cayeron, porque uno cuando es estafado de la manera que sea se siente muy mal, con mucha culpa, obvio, dice, ¿por qué a mí me pasó? Te da vergüenza, hasta quizás muchas personas no se animaron ni siquiera a contarlo. ¿Por qué es fácil caer en un esquema así? ¿De qué cosas hay que, digamos, tener en cuenta para no caer? ¿Cómo opera un esquema Ponzi? Un esquema Ponzi, más específicamente que el de Cositorto. Claro, el de que sería de Cositorto. Lo que utiliza, como todo delito de cuello blanco, es la cuestión del prestigio, de hacer creerle al otro que uno tiene prestigio. En este caso, este señor no tenía prestigio. Quienes lo tenían eran las personas, digamos, públicas que hacían buena propaganda de él. Exacto. Entonces él se portaba bien con quienes eran una publicidad gratuita y prestigiosa para que vuelvan a caer otras personas, y las personas comunes que caían y eran estafadas y que serían estafadas, lo que hacían era enfrentar a otras y decían, bueno, pero acá lo que utilizan es enfrentar a unos contra otros, a ver a quién se le cree más, si a la persona que tiene prestigio o a la persona que no tiene prestigio. Muy interesante, Laura. Y otra cosa muy interesante es lo que también vos decías y lo que hacía alusión Javier, que es el tema del coaching. Ahí está la ruta periférica de la persuasión. Yo quiero hablar de eso muy particularmente. Ahora, digamos, tenemos 2 documentos. Sí. En uno va a quedar expuesta la persuasión. Ustedes, si no conocen la historia de Cositorto, se van a sorprender. Pero en el que vamos a poner ahora, dejo lo de la persuasión para dentro de segundos nomás, donde empieza a jugar el tema religioso, donde empieza a jugar prácticamente de qué manera recluta gente y convence gente. Claro, ¿cómo te convence? Claro, así pedía dinero, mírenlo. ¿Quién quiere tener 1.200.000 dentro de un año? No. ¿Quién quiere tenerlo? Bueno, ahora decile al que tenés al lado, tenés que comprar $3.000 en Soy Cash. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque se van a sorprender con lo que va a pasar el año que viene con el metaverso. Se van con los NFTs, con el oro de respaldo, con la comunidad mundial. Y encima son $3.000 que no los podés perder, porque el precio que tienes es un precio de piso. Todavía no empezamos a hacer todo lo que vamos a hacer. Es impresionante, o sea, lo que yo pienso es, si vos estás en una situación de vulnerabilidad o desesperación donde necesitas plata... Es un tipo que te dice, dame 3.000 que te voy... Claro, porque además penetraba en círculos del poder, entonces decías, bueno, quizás tiene credibilidad, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Uno está desesperado, lo ven con determinadas personas y quizás le terminás creyendo. ¿Laura? Prestigio, claro. Es exactamente lo que te decía, es la ruta periférica de la persuasión.
La primera, digamos, la directa, es la que busca, digamos, personas que están interesadas en invertir, en ganar más dinero, invirtiendo poco dinero, pero el resto cae, ¿por qué? Porque hay una cuestión emocional, hay, digamos, gritos, sanación, pensamiento mágico. Como predicadores. Claro, como los predicadores de esos de la tele Claro. y demás también. A ver, los estafadores, bueno, Laura los conoce muy bien porque los ha estudiado, son muy inteligentes. Totalmente. Son inteligentes. Tienen Laura. una mente brillante El para el cerebro- delito. En lo personal, es más prefiero- inteligente que una mente te va a promedio. tratar de embaucar a vos, aunque sepan que vos tenés, no sé, una gran cantidad de experiencia entrevistando de todo, ¿entendés? Pero ellos van a querer hacerte creer de que vos no estás en lo cierto y que el otro sí. Sí. A mí me ha tocado, y Esto ustedes que lo marca saben, Javi, gente es muy lo que inteligente, marca muy Javi, lúcida. pero a su vez es muy, es decir, no soporta el rechazo a lo que han hecho. Yo he estado sentada y entrevistando delincuentes sexuales, de menores, de mujeres, de varones, asesinos en serie, de todo tipo, gente que mutila. Y las personas que estafan son las personas más difíciles porque son refractarias a lo que vos le estás diciendo. El asesino te va a decir, yo hice mal, y en algún momento va a poder reflexionar dentro de lo que ha hecho. El estafador Por no. ahí lo vuelve a hacer. El estafador no. ¿Pero qué es lo que dice? ¿Afirma Nada. que hizo bien lo que Sí, hizo? no era tan así, ¿eh? ¿Y no, cómo es? No era tan Vos sabés que- así, te dicen. vos sabés, o Laura, sea, es como que vos ¿Sabes, no Laura, estás... que mucha gente que lo conoció a ¿entendés? Cositorto te dice, con Cositorto hay un problema, que él está estaba completamente convencido de lo que decía. Él, digo, por supuesto que quizás en el fondo... Era su actuación. Claro, de su actuación, pero él estaba convencido. Para poder engañar y estafar gente, tenés que cree. estarlo. Como un actor. Lo que Miren pasa esto. es que tendría que haber, si estaba tan convencido, tendría que haber enfrentado a la justicia. Pero el que estaba, Claro. eso que te decía vos, ¿quién era? ¿Una víctima? Gente que lo conoció, más gente cercana a él. Pero porque son víctimas de él. También, Claro. ¿no? Lógicamente, O sea, víctimas. el estafador sabe lo que quiere y sabe que va a estafar. Porque justamente el objetivo de él es apropiarse de algo sin Captar. perder él. Presten atención Sí, lo que viene, el documento que viene ahora, que hoy lo trabajamos temprano con la producción. Lo que vas a ver es a Cositorto en acción, incorporando, ¿sí?, esto que planteaba Laura, la inteligencia que traía Javi, lo que remarcábamos, Cata, y esta idea de la persuasión necesaria, pero con un condimento de predicador religioso. Emocional. ¿Cómo? Emocional y bien, o sea, a lo que apunta la periférica, la ruta periférica de la persuasión es a los sentidos, es a convencer Bueno, a través de las Mirá emociones. lo esto, Laura, sentimental, para ¿sí? No analizarlo. razonamiento. Mirá para analizarlo. Cositorto en acción. Presten atención.
muy particular, ¿no? Yo pienso en toda la gente que cayó estafada Mucha, de nuevo. Mucha, porque, Cata, obviamente que no hay que culpabilizarlos, sino entender cómo funcionan estos estafadores para que no se vuelva a repetir la estafa, pero pienso en toda la gente que está en una situación de vulnerabilidad de nuevo, en un país difícil, donde la plata escasea y vos vas quizás con alguna angustia y te vende esa ilusión. Por supuesto. Como es decía ahí, Laura, ¿no? Te entra desde lo emocional cuando vos no tenés un peso y necesitas más plata y te inventan que te la vas a ganar. Y es ahí donde buscan en la vulnerabilidad, buscan obviamente, pero también en el caso de Cositorto se daba y se dio que fue una persona muy cercana a distintos ámbitos de poder. Se lo ha visto con políticos, se ha intentado meter en el fútbol, se ha intentado meter, no se metió en el fútbol. Si vos ves la camiseta de Chacarita, tiene la publicidad de Zoe, que era la organización de él. Penetró los círculos del poder. Pero pará. Y al penetrar los círculos del poder también hay un problema, Sí. porque es eso del prestigio. Es como porque una persona no va a caer en una estafa así si lo ve en todos lados. Lo ve con políticos, lo ve en un equipo de fútbol, lo ve con gente con famosa. periodistas. Bueno, con colegas. Tuvo negocios en la minería, ventas de autos, en salud, estética, en real estate, que es venta y compra de inmuebles, y como decían ustedes, justamente en el fútbol. Es decir, no era solamente un negocio de esto que era, la verdad, imaginen lo que uno piensa, ¿no? De estafar cara a cara, sino meterse en negocios también para también sacar un lucro. Ahora, les pregunto, entonces, con esta información hasta acá, ¿era fácil caer? Y lo que explica Laura, y lo que decía Javi, son inteligentes, te ofrecen... ¿Era fácil caer? Y sí, con la ruta periférica de la persuasión, donde te mezcla pensamiento mágico, está bien que desafina, ¿no? Yo hubiese salido corriendo, o sea, no sabía si la gente lloraba de emoción o por cómo desafinaba, pero... Convengamos de que uno va, te levanta el humor, la gente lo que necesita es este tipo de exaltación que el tipo te ofrece. O sea, clases de esto para que te superes. Lo que te presenta es un escenario, Cata, que tiene que ver más con, digamos, con la elevación, con una el salvación éxtasis. en un momento en el que vos quizás estás más roto. Cata, con el Exacto, escándalo con el desatado, éxtasis, claro. el escándalo desatado, se han registrado, yo estoy buscando para pasar la producción, porque está llegando mucha información, se han desatado marchas en el Obelisco. ¿A favor de Cositorto? A favor de Cositorto. ¿Pero qué decían? De gente que le iba a bancar a decir, yo puse Devolveme la que te llevaste. No. Gente Pero a no favor, entiendo. Javi. ¿Pero bueno, a favor está de que bien. no les robó la plata? Bueno, y hay gente que dice que no, que Y cobró. hay gente que quizás a la que no. Por eso se trata de, digamos, ir dividiendo. O sea, muchas veces justamente esto. el éxito de esa estafa era que alguna gente ganaba, entonces tiene de Es un seguidores que esquema decían yo gané. Ponzi. Claro, eso es Ese esquema el esquema. Ponzi. No, pero Yo aparte estoy Una pasando- pirámide, vos sabés claro. algo, que cuando el estafador, en este caso, o pongamos otro, cuando ha estafado muchos, cuando cae detenido, no cobra nadie. Porque le embargan todo, porque es un proceso judicial largo, porque no cobra nadie. Esta Pero es esa una plata no realidad. se le devuelve, Javi, ponele que empieza a presentar. ¿Y dónde está Sabemos la los plata? tiempos ¿Y de quién la tiene? de ¿Y ¿Y dónde está la justicia. dinero? Porque cuando, digo, la fiscal creo que calcula una estafa, una presunta estafa muy... Millonaria. Es una estafa de mucha millonaria en plata. dólares. Acá está. Pero esto que dice Javi, que Tal es cual. interesante, que es quién determina la ruta del dinero No, ni hablar. de un tipo que invertía en Zoe Cash, que era una propia criptomoneda, que dónde está, que la puso en Bitcoin, la puso en Ethereum, todas cosas ¿Vos decís muy que es imposible de rastrear esa fortuna? Que Yo no solo digo que es difícil de rastrear. Imposible no, es sino difícil, que- es complicado. Es difícil, pero no es imposible. No es imposible. No es imposible. Lo que pasa es que hay que tener un estado muy cerrado de números para eso. Mirá, ahí está el juez Lijo Sí. en una de las causas. Sí. Está la doctora Company, que es la de Villa María, Córdoba, que es la causa madre de alguna manera de la cantidad de denuncias. Y ayer se sumó una jueza de Goya, me contaban. Acá intervino no solamente Interpol, porque esta es la última parte, digamos. Interpol lo que hace es, bueno, se fue del país, tenemos Claro, constatado. hay que encontrar. Librar orden de captura, Interpol empieza a buscar y lo encuentra. Ahora les voy a mostrar cómo también en uno de los detalles en donde estaban seguros o les dio la seguridad que estaba en República Dominicana. Pero también está la división, una de las divisiones nuevas de la Policía Federal, la división antimafia. La división antimafia, digamos, lo que hace, y son especialistas, no solamente en este tipo de delitos, estafadores, también en criminales, organizaciones y demás, Claro. no solamente en materia nacional, sino también internacional. Claro. Porque acá hay que tener conexión con todo el mundo, porque esta gente tenía conexión con otras partes del mundo para Pero, poder por supuesto, sacar el de dinero. hecho, se hizo muy fuerte en Colombia,
se hizo muy fuerte Panamá. en Perú, En en Panamá. Panamá, en Era República Dominicana. internacional. Por supuesto, estaba pagando $13.000 por mes en un country para estar refugiado en República Dominicana. ¿Quieren ver las fotos? $13.000. A ver, ¿dónde $13.000. estaba refugiado Cositorto? Dame las imágenes de la mansión donde estaba Cositorto, en este country. Esta la casa. parte de la casa. Esta es la casa donde entró la policía, la Interpol, por supuesto policía de Dominicana, allí en el lugar. Ahora les voy a contar de qué se trata esta fotografía. Estas son las imágenes justamente de la vivienda. Él se movía en 3 o 4 lugares distintos. Reitero, él hacía conexiones desde Dominicana, simulando que estaba en Colombia transmitiendo y publicando en YouTube y en otras redes sociales también. Es más, salía por Zoom y demás. Mirá, déjame esta foto. ¿Podés un ¿Por segundito? qué marcas estos cuadros, Javi? A ver si podemos la Si foto podemos anterior. congelar director. esa última foto. Mirá. Y después, ahí está. Esta es una de las transmisiones de Cositorto. Cuando salía en vivo, cuando transmitía. Cuando y decís demás. transmisiones, ¿para qué él salía en vivo y ante quién Porque salía en vivo? después que se detectó todo, él empezó a dar explicaciones. Que él no estaba prófugo, que él iba a volver, que la gente iba a recuperar el dinero. Ya lo hemos mostrado incluso acá, Sí. ¿no? Hablando. La policía cuando empieza a buscarlo y se da cuenta que en Colombia no estaba, Sí. efectivo, no voy a decir quiénes, pero están involucrados también los argentinos, de Interpol y de Antimafia, de la Federal, repararon en esta imagen. Y miren, ponela a pleno, dile. Porque él lo que hacía era como transmisiones por internet para seguir convenciendo Exacto, gente. que estaba en Colombia. Y vos sabés que me contaba, yo tuve la posibilidad, yo conté ayer, Laura, que hablé con él hasta último momento. ¿Y qué te decía Cositorto? Personaje muy particular. Dame un segundo, Facu, dame un segundo. Sí, así lo explica termino, esto para Sí. y ahora Por te voy a eso. contar bien qué me decía. Claro, por eso. Le llamó la atención los cuadros que tenía de paisajes detrás. Esos cuadros detrás no es en ningún lugar de Colombia. Entonces los policías empezaron a tratar de identificarlos. Acá se ve medio difuso, pero hay imágenes mucho más mejoradas de esa transmisión. Y se dieron cuenta que era un lugar más de playa. Claro. Un lugar con una característica muy particular, la arena, el mar, bueno, y otras imágenes que también tenían en los costados. Hasta que empezaron a desandar el camino y se dieron cuenta que esas imágenes eran de Dominicana. ¿Esa prueba de error? Sí, por supuesto. Pero es una punta de ovillo en la cual dijeron, estas imágenes son de Dominicana, seguro está entonces Dominicana. Sí, incluso Javi, hubo algunos turistas que lo habían visto en un all inclusive en la zona. Entonces, esto que cuenta Javi, más que algunos turistas lo habían visto, y hoy en redes sociales todo se difunde, todo aparece viralizado, la policía fue ahí rápidamente. Yo hablé con él hasta último momento, Sí. obviamente, para intentar ver si daba nota, porque él dio varias notas. Él estaba ¿En qué momento hablaste, digamos? ¿Qué estaba Hasta el fin de haciendo? semana pasado. Este fin O de sea, semana ahí es donde estaba escondido en el country. Sí. En ese Estaba, momento. él me decía que Ivy venía, de hecho él me dijo que estaba en Santo Domingo, en esa zona, que Ivy venía en distintos lugares y que, digo, esto que marcaba Javi recién, que él seguía haciendo transmisiones para su comunidad, él la llamaba comunidad educativa. Comunidad educativa, ¿pero qué educaba? Porque él planteaba que educaba en temas de finanzas y que él te daba una charla y te enseñaba que vos puedas ganar guita, ahorrar, invertir. Ahora, o sea, te digo una cosa, Cata. con todas estas acusaciones, con el escándalo ya Nunca estallado paró, en los medios, nunca paró. Nunca paró. De hecho, ahí, producción me avisa, vas a ver una marcha que se hizo en el Obelisco en apoyo a Cositorto. No, es que es loquísimo. Sí, producción la tiene, me avisa. El nivel en el que penetró las mentes de la gente, que estafó, estaba en los medios, lo buscaba Interpol y la gente lo seguía, como vos decís, a través de clases educativas o de una marcha. Claro. Y él me contaba, porque yo hablé varias veces, o sea, estoy muy contento porque ayer se conectaron 10.000 personas. 10.000 personas. Y aparte la gente que se conectaba para escucharlo, no es que se conectaba como nos conectamos para alguna charla, se conectaba y ponía plata. Para conectarte vos tenías que pagar. No era necesariamente que pagues, pero la gente ponía. Ponían plata. Ponía $100, $200, $300. Ahora, mostrame la marcha de cómo lo apoyaban a Cositorto, porque yo no lo puedo creer. Mira, Cositorto bancado por un montón de gente. Escúchalo. A ver si tiene sonido esto. Esto es pleno obelisco de la ciudad. Es una marcha a favor de Cositorto. Escúchenlo. Miren la bandera que tienen. Tampoco era tanta gente.
Pero sí, es una locura. Esto le responden, escucha, esto le responden Beto, no existís, porque le responden a un tuitero. ¿Vos lo seguís, Laura, la historia? No, hay un no, tuitero que mucho. aparentemente, no tengo claro quién es, si puso plata, no puso plata, si fue estafado, no fue estafado, pero es un tuitero que es el que mayor difusión da de esta O historia sea, en redes gracias sociales. a él se pudo empezar a desenmascarar Muchas esta cosas. estafa. Y a Pablo Salume, Claro. porque Pablo Salume está también, hace claro. 2 años hablando de Cositorto. Claro. A ver, escuchemos un Y poquito le más, responden, porque no lo puedo creer. Le responden los seguidores, Beto, no existís. Pleno obelisco porteño, una marcha a favor, en definitiva, de Cositorto. Beto Mendeleev. Ese es. Ahora, Laura, te hago una pregunta. Mirando estas imágenes, escuchando a Facundo que hablaba con Cositorto ya a horas de caer, básicamente detenido por Interpol, donde todavía tiene seguidores, ¿es posible que tras las rejas Cositorto siga cosechando este nivel de fanatismo irracional, aún habiendo estafado? Probablemente, porque hay algo que yo noto que a vos te impacta y que a mí me impacta Claro. también de la gente que estafa, que es la ausencia de vergüenza. Claro, es que no lo puedo creer. No, claro. O sea, y obviamente de humanidad en algún punto, porque vos ves a la gente que estaba escuchándolo mientras cantaba y decís, están en una situación de vulnerabilidad, anda a saber qué les pasó, no son millonarios y a este tipo no le importa nada. O les cumplió a ellos, o ellos tienen miedo de que no les cumpla si va preso también. O sea, puede ocurrir cualquiera de estas dos posibilidades. Claro. Yo también iría a correr, ¿no? Para que no lo metan preso. Claro, porque me quedo pensando, Laura, nosotros seguimos con el tema, pero quería una reflexión final, que sabemos que tenés una actividad Sí. y queremos cumplirte con lo que habíamos... Apunta hacia lo emocional, es decir, la que utiliza música, imágenes. Lo que dice Ruta Laura, cambia tu humor. Es decir, Cambia tu humor. cuando analizamos con Laura Quiñones Urquiza, que es perfiladora, la nos conocemos hace tantos muy años con Laura. prestigiosa. Gracias. ¿Cómo funciona, cómo obtura el cerebro de un estafador? Rápidamente aparece esta idea que Laura dice, que es la persuasión periférica que logra meterse en la cabeza de la gente Y en tus hasta emociones. cambiarle el humor, trabajar sobre las emociones. Claro, y como bien decía él, aprovecha el error. Siempre el estafador va a aprovechar el error. Te va a decir, no sé, yo soy criminóloga y no es criminóloga, tiene, no sé, un cursito de 4 meses, Claro. ponele. Yo soy diplomada, no tengo ningún problema en decirlo, estudié. Pero hay gente que aprovecha ese error y se adjudica 4 años de estudio que tiene un criminólogo. Entonces, ¿Cuántos años estuvo es tremendo, estafando ¿viste? Cositorto? Yo lo escucho o lo leo más bien a Pablo Salum. Contá desde quién es hace- Pablo Salum. Pablo Salum es un joven que fue captado, o sea, que fue víctima de una secta coercitiva y Cuando por lo fuera- que él cuando era cuenta muy es chiquito, criminal, sufrió cuando era mucho. muy niño. Y Sufrió trabaja mucho contra las sectas. contra las sectas. Y yo lo leía hace muchos años a él hablando de esto. Y yo decía, ¿pero será también esto? O sea, no sabía ni quién era este O hombre. sea, estamos hablando Y de cuánto, finalmente- 5 años, 6 años. Y sí, no, yo lo sigo a Pablo desde hace mucho. Pero ¿y a Cositorto? A Cositorto yo, si mal no recuerdo, fue incluso antes de la pandemia que él venía hablando. Mira. Si mal no recuerdo, me puedo equivocar con los años, ¿no? Pero yo sí lo leía a él hablando de esto y diciendo, cuidado, por favor, tengan cuidado. Claro. ¿Vos crees, Laura, por último, que tiene un comportamiento sectario esto? A mí me da toda la impresión que sí, o sea, yo les propongo que googleen una misa de Jim Jones, Sí. ¿sí? En Guyana, en Jonestown, Claro, la y sexta, comparen la si histórica no hay secta. algo parecido. La masacre fue eso. Claro, eso, acá lo que ocurre, y por eso hay una cuestión que tiene que ver con la captación, es lo que te ofrecen las sectas es un cambio rotundo de vida basado en la restauración frente a tu problema espiritual, económico o un desequilibrio que vos estés pasando emocional. Es lo en ese peor, porque momento. uno llega roto justamente en Por eso situación acá hay de que... gente Te aleja de todo lo que tenés inteligentísima. alrededor, que es tu Claro. familia, tus amigos, demás, que pueden ser, a ver, contraproducentes para ellos. Claro, Claro. ahora les hago una pregunta. Esta persona, digamos,
¿tiene recuperación o va a pensar así toda la vida, digamos? ¿Va a pensar como un estafador toda la vida? Laura. Y toda la vida estuvo planificando estafar así. ¿Es algo que se planifica con mucho tiempo o simplemente le sale ser estafador todo el tiempo? A muchos les sale, es un estilo de vida, pero no se puede hacer futurología en criminología. Claro. No, pero voy para atrás. Puede ¿Esto lo llegar planificó mucho? A mí me da la impresión Que que sí, sí. que sí. O sea, los esquemas Ponzi no son De un día para el de otro. un día para el otro. Laura, te agradecemos. En un ratito, Gracias. Cata, volvemos. Sí. Gracias, Laura, que No, siempre sos muy gracias. generosa con Sí. nosotros. A usted. Laura Quiñones, Urquiza, perfiladora. En un rato volvemos, estamos recibiendo mucha información. Mucha gente Yo escuchando, te quiero porque mostrar obviamente estafó a muchas personas. 30 segundos de un homenaje que se le hizo a Cositorto, pero solamente 10 segundos y después de las 11 de la mañana es factible que podamos tener una comunicación muy importante, quizás con la persona que más conoce a Cositorto, con la persona que más lo investigó a Cositorto, con la persona que logró de alguna manera llevar todo esto que estamos charlando a una causa judicial que es la fiscal. Bueno, es para agradecerle sinceramente a todos los que trabajaron con esto porque hubieran caído todavía muchos